Evangelio de Jesucristo. Lucas capítulo 9, versos 18 al 27. La confesión de Pedro y Jesús anuncia su muerte. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy?, les preguntó. Y Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su propia cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Jesús empieza preguntando a sus discípulos sobre qué pensaba la gente de quién era el Hijo del Hombre. A lo que sus discípulos contestaron lo que se escuchaba comúnmente dentro del pueblo como Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Pero ninguno decía que era Jesús el Mesías. Ahora el Señor les pregunta directamente a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? Ahora el que responde es Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, con palabras cortas, pero verdaderas, declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús aprueba esta respuesta y se presenta a sus discípulos como el Hijo de Dios. Ahora debían entender que estas promesas no eran como muchos les esperaban, sino que Cristo era el Mesías que iba a sufrir, que vino pobre y humilde para salvación de pecados, que iba a ser crucificado por amor y salvación a todos nosotros, y no como ellos le esperaban, que sería como el rey rico y con poder, como los reyes del imperio que triunfarían terrenalmente. Esta respuesta era un gran paso para sus discípulos. Nuestro Padre Celestial fue quien reveló a Pedro quién era Jesús realmente. Esta respuesta no pudo venir de la inteligencia, sino del poder de Dios. Esta confesión nació de un corazón transformado y lleno de fe hacia nuestro Salvador. En Pedro había un corazón que anhelaba conocer más de su Salvador. Cristo lo exaltó y le dijo que era bienaventurado con la maravillosa confesión. Cristo lo exaltó y le dijo que era bienaventurado por la maravillosa confesión. La palabra Pedro significa roca pequeña. Debemos tener en cuenta que Jesús es la piedra de fundación, la cabeza de la iglesia. Como nos dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Efesios 2:20 también nos aclara quién es la piedra principal. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí vemos que este rol de fundamento es solo reservado para Cristo y no para Pedro. Pedro, siendo una roca pequeña, iba a formar parte de la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Pedro entendió este significado que Jesús le declara y lo plasmó en su libro de Primera de Pedro 4:7. Acercándonos a Él, piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús es el único constructor, dueño y señor de la iglesia, es decir, de todos los creyentes. El Hades es el lugar de castigo para todos los incrédulos que mueran. Jesús da una promesa hermosa a su iglesia, que será pura y con gran esplendor, que no desaparecerá, que los verdaderos creyentes siempre prevalecerán y que ningún mal les tocará. Las llaves del reino del cielo significan la llave de la autoridad y las llaves del conocimiento. Jesús le da a Pedro autoridad para declarar, para atar y desatar en los cielos y en la tierra, y no solamente a Pedro, sino también a todo creyente, que actúe conforme a la obediencia de Dios. Estos tendrán autoridad conforme a los principios de la palabra de Dios. Jesús mandó a sus discípulos a no decir a nadie sobre la verdad declarada, ya que esto traería controversia. Además, Jesús no vino a ganar prestigio terrenal. Él vino a mostrarse como el más humilde y servidor para los que le buscan. Jesús empezó a anunciarles a sus discípulos claramente sobre todo lo que iba a padecer en manos de los líderes religiosos y cómo iba a ser desechado por aquella generación. Cristo marcó un punto decisivo al señalarles este anuncio. Antes no lo había hecho porque su fe no era madura, pero parecería que ya era el tiempo en donde su conocimiento y fe estaban fortalecidas y entenderían lo mucho que iban a padecer. Cristo se muestra a los suyos siempre gradualmente, iluminándoles poco a poco, en la medida en que sus pupilas espirituales van soportando una luz cada vez más intensa. Ahora les habla de su triste muerte y de su gloriosa resurrección. No lo hizo antes, porque esto sacudiría violentamente la fe de ellos. Pero después de la confesión de sus discípulos de que Cristo era el Mesías, parecía ser el momento exacto de que entendieran que Jesús era el siervo sufriente, y menciona su resurrección con el fin de que mantengan en alto su fe, ya que esto demostraría que es el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro, al escuchar esta declaración, sufrió un escándalo, tal vez por su afecto a Jesús. Él reaccionó por sus emociones, llevó aparte al Señor tratando de que Él desistiera. Pero al escuchar Jesús esto, se dio cuenta de la presencia del enemigo, que intentaba nuevamente desviar el propósito. Y por eso Jesús lo reprendió a Pedro diciéndole: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo». Pedro no entendía el propósito divino de la muerte de Jesús. Era un designio difícil de comprender para él. Tal vez sus palabras tenían prudencia carnal, pero era su egoísmo y su naturaleza corrompida que le movía a buscar la mayor comodidad posible para evitar el sufrimiento. Esto para Jesús no era más que un estorbo,
Pedro quería que Jesús midiera el sufrimiento con el mismo miedo que él sentía, pero se equivocó, porque el amor y la paciencia de Cristo es diferente a nuestras propias medidas. Todo esto nos enseña que nuestra mirada y confianza debe estar puesta en Dios. Él debe ser el primero en nuestras vidas. No podemos rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz, pues es algo muy grave para nuestra salvación. Ahora, después que Jesús le ha mostrado a sus discípulos lo mucho que ha de sufrir, les demuestra lo que también ellos padecerán. El Señor nos dice que tomemos nuestra cruz, esto es, despojándonos del viejo hombre, sacrificando todo lo carnal que nos aleja de Dios y empezar a ser espirituales y a ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros deseamos. Es dejar que Él gobierne en nuestras vidas, negándonos a nosotros mismos, y que su señorío sea sobre nosotros. Amados hermanos, debemos tener una firme decisión de seguir al Maestro, negarnos a nosotros mismos, dejar nuestros propios planes e intereses, para así depender en todo de Dios. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, enséñanos a cada uno de nosotros a tener nuestra mirada puesta en ti, que en nuestra humanidad no desfallezcamos y podamos reconocerte como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como el Cristo que ha sido enviado para salvarnos y rescatarnos a nosotros de este mundo y de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente clara, y a través de tu sacrificio hiciste que cada uno de nosotros fuésemos levantados y de esa manera pudiésemos ser incluidos en la salvación y en la vida eterna. Por favor, Señor, yo oro por mis hermanos, para que al recibir este mensaje cada uno de ellos pueda creer más y más en ti. Haz que tus bendiciones desciendan sobre cada vida y sobre cada uno de nosotros, y que éstas sean en el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.